Vamos a seguir con estos temas de drenado de tanques. En esta ocasión vamos a hablar de un tanque en forma de pirámide regular que se está drenando, siempre usando lo que hemos dicho, pues, la ley de Torricelli. Entonces el problema que tenemos o que vamos a plantear es que tenemos un tanque de agua de forma de pirámide regular, es decir, que la base tiene la forma de un polígono regular, con el vértice en la parte superior. En este caso, el vértice está en la parte superior. El polígono tiene 8 lados, es decir, se trata de un octágono con una altura de 8 pies. El apotema de la base mide 2 pies. La constante de fricción es igual a 0.8. En la base tiene un agujero de radio igual a 2 pulgadas. La gravedad es de 32 pies sobre segundo al cuadrado. Supongamos que al principio el tanque está lleno, completamente lleno. Calcular en cuánto tiempo el tanque queda vacío. Para hacer esto lo vamos a hacer en 4 pasos. El primer paso, vamos a encontrar la fórmula de área de la base. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver que por medio del apotema podemos encontrar una función que nos calcule la base. Vamos a usar trigonometría. Posteriormente vamos a encontrar las áreas transversales. Para encontrar esas áreas transversales vamos a hacer un corte perpendicular que pase por el apotema. Y con ese corte vamos a aplicar las semejanzas de triángulos que se formen y de esa manera vamos a encontrar la fórmula para las áreas transversales en base al apotema. También vamos a encontrar el volumen para el líquido de cierta altura H, representado por BH, usando la integración de dichas áreas transversales que encontramos en el inciso anterior. Para comprobar, calcular el volumen del líquido, que debe ser BH igual a 1/3 del área de la base por la altura. ¿Sí? Desde luego que esto lo vamos a usar solamente como comprobación, porque en realidad calculamos el volumen del líquido dependiendo de la altura. Aquí vamos a plantear la ecuación diferencial de drenado de un tanque usando los resultados hallados en los incisos anteriores A y B. Y posteriormente vamos a resolver la ecuación diferencial encontrada en el inciso C, con la condición inicial de que en el tiempo cero la altura es igual a 8, es decir, el tanque se encuentra completamente lleno de agua. Con ese dato podremos calcular la constante arbitraria de la integración C y posteriormente procederemos a calcular T cuando la altura del líquido es igual a 0. Es decir, los datos son que tenemos una base de un polígono regular de 8, es decir, un octágono, una altura de 8 pies, un apotema de 2 pies, una constante de fricción de 0.8 es igual a 4/5, y además el radio del agujero es igual a 2 pulgadas, pasándolo a pies, debido a que todas las unidades se las están manejando en pies. Sabemos que un pie tiene 12 pulgadas, nos da que ρ es igual a 2/12, es igual a 1/6 de pie, y que la gravedad son 32 pies sobre segundo al cuadrado. Para hacer esto vamos primero a empezar con una figura que nos va a dar idea de lo que vamos a hacer. Aquí tenemos el polígono regular, que en este caso es un octágono, y lo vamos a dividir
con 8 triángulos rectángulos. Para hacer esa división vamos a trazar líneas que van desde los extremos, o sea, de los vértices donde se junta un lado con el otro lado, hasta el lado posterior pasando por el centro. De esa manera formamos 8 triángulos isósceles. Vamos a tomar un triángulo, en este caso, este triángulo lo tomamos, es este, y vamos a trazar una línea transversal que va a pasar exactamente, va a llegar exactamente a la mitad del lado. Para empezar, ¿cuáles son los ángulos acá? Sabemos que toda esta circunferencia, todos sus ángulos, la suma de todos sus ángulos es 2pi. Entonces, en radianes, desde luego, ¿verdad? Entonces, cada triángulo isósceles, su ángulo que va a tener es 2pi entre n o 2pi entre 8, es decir, pi sobre 4. Y sabemos que en especial este ángulo va a ser 2pi sobre n, va a ser 2pi entre 2n, ese es igual a pi sobre n. Vamos a calcular el área de la base y de las áreas transversales. Con esos datos que ya vimos en la figura 1, sabemos que la tangente de pi sobre n va a ser igual a la mitad de un lado entre el apotema. Esto es igual al lado entre 2 por el apotema. Vamos a despejar L, de que nos va a dar L es igual a 2 por el apotema por la tangente de pi sobre n. Entonces el perímetro de la base es igual a n, por el número de lados, por L, que es igual a 2n a por tangente de pi sobre n. Vamos a usar, para continuar, vamos a hacer un corte transversal que va a pasar por el apotema y vamos a observar que de esa pirámide nos va a quedar un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo vamos a observar que la base tiene una medida de A, el apotema, ¿sí? Conforme el líquido baje, se va formando un apotema menor que va a depender de la altura. Aquí vemos que H es toda la altura de la pirámide regular, pero la altura del líquido va a ser H minúscula. Y este cateto de este triángulo rectángulo mide H menos H. ¿Verdad? Con esta información vamos a continuar con las áreas transversales de la pirámide. Así vemos que el área de la base va a ser igual al perímetro por el apotema entre 2. Y eso sabemos que va a ser 2na por la tangente de pi sobre n por a sobre 2. Y observamos que el 2 se va a eliminar porque 2 sobre 2, 1. Y nos va a quedar n tangente de pi sobre n por a cuadrada. Es decir, que el área de la base va a ser igual a n tangente de pi sobre n por a al cuadrado. Esta fórmula que vamos a usar posteriormente la vamos a marcar con el número 1. Y usando la semejanza de triángulos, sabemos que el apotema entre la altura va a ser igual al apotema menor o el apotema debido a la altura del líquido entre H mayúscula menos H minúscula, donde H minúscula es la altura del líquido y H mayúscula es la altura total. Despejando A, tenemos que A es igual a al apotema mayor por H menos H entre H. Y esto, donde H va a ser la altura total, H va a ser la altura del líquido y H va a ser la altura total. Y esto nos va a dar A por 1 menos H entre H. De esa manera, las áreas transversales van a ser igual a n por tangente de pi sobre n por el apotema debido a la altura, o sea, a minúscula elevado al cuadrado.
pero como A minúscula es igual a A por 1 menos H entre H, lo vamos a sustituir y vamos a encontrar que es N por tangente de pi sobre N por A al cuadrado, es decir, el área de la base por, entre paréntesis, 1 menos H sobre H al cuadrado, y eso va a ser 1, que es el cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, 2 por H minúscula entre H mayúscula, más el cuadrado del segundo, H cuadrada minúscula entre H cuadrada mayúscula. Entonces el área de la base va a ser igual a 8 por tangente de pi sobre 8 por 2 al cuadrado es igual a 3.3137 por 2 al cuadrado. Solamente pues ya hago una pequeña observación, que este número, pues como estamos viendo, y es otro problema que en otro momento desarrollaremos, cuando los números de lados crecen, esto va a tender a 3.1416 por el apotema que se convierte en radio, que es igual al área de un círculo, de una circunferencia. Bueno, ese es un tema aparte. Entonces, las áreas transversales van a ser igual al área de la base, ¿verdad? Por 1 menos h sobre 4 más h cuadrado entre 64. Y voy a calcular el volumen, que sé que es la integración de las áreas transversales de 0 hasta h. Aquí hago un cambio de variable debido a que la h aparece los límites de integración, lo cambio con s de s. ¿Y esto a qué es igual a s? Pues va a ser igual a n tangente de pi sobre n por a al cuadrado, donde curiosamente todos estos valores son constantes. Tanto la n de acá es constante como la dimensión del apotema es constante, entonces salen de la integral. Y queda integral de 0 hasta h por 1 menos 2 por s entre 8 por s cuadrado entre 64. De aquí procedemos a hacer la integración. Esto que está acá lo vamos a sustituir también con el área de la base para facilitar la notación. Esto es área de la base por, y al integrar 1 nos va a dar s, al integrar 2 sobre 8s nos va a dar s cuadrada sobre 8, y al integrar s cuadrada entre 64 nos va a dar s cúbica entre 192. Todo eso con los límites de integración de 0 a h. Observamos que en 0 no vale nada, son 0, 0 y 0. Y nos va a quedar que el volumen de h va a ser igual al área de la base por h, entre corchetes, perdón, h menos h al cuadrado entre 8 más h cúbico entre 192. Ahora procedemos para comprobación, calcular el volumen cuando el tanque está lleno. Y eso es igual a B a la 8. Eso es igual a B área de la base. Aquí h por O va a quedar 8. 8 al cuadrado entre 8 va a quedar 8. Y aquí h al cubo va a ser 8 por 8, 64 por 8, 512. 512 entre 192. Esta resta da 0 y queda esto. 512 entre 192 nos va a dar 8 tercios. 8 tercios de AB. Y esto lo podemos ver como un tercio de AB por 8. Y esto no es otra cosa que el área de la base por la altura por un tercio. Ahora vamos a plantear la ecuación diferencial según Torricelli. Primero sabemos que ρ, que es el radio del agujero, es igual a 2 pulgadas. Entonces son 2 entre 12, ¿verdad? Porque un pie tiene 12 pulgadas y esto va a ser igual a un sexto de pie. Por otro lado, el área del agujero va a ser igual a pi por ρ al cuadrado. Esto va a ser igual a pi por un sexto al cuadrado. Esto va a ser igual a pi sobre 36. ¿Y esto qué significa?
que usando la ecuación de Torricelli de h de t va a ser igual a menos c entre el área del agujero, entre el área de las áreas, bueno, entre las áreas transversales, por 2GH. Sustituyendo los valores, tenemos que C va a ser igual a 4/5, menos, pues el menos que aparece en la fórmula. El área del agujero va a ser pi sobre 36, ¿verdad? Las áreas transversales va a ser n tangente de pi sobre n por a cuadrada, por multiplicado por, entre paréntesis, ¿verdad? Por 1 menos 2 h entre 8 más h cuadrada entre 64 por 2GH. Aquí, esta parte de acá ya lo sabemos cuánto es el área de la base, ¿sí? Entonces, dh de t va a ser igual a, y además aquí multiplicando, la raíz de 2g va a ser 2 por 32, 64, 8. Va a ser 4 por 8 entre 5 por 36, por pi que nos va a dar 8 pi sobre 45, por la raíz de h entre el área de la base por entre paréntesis 1 menos h4 más h al cuadrado entre 64. Bueno, pues ya llegamos a la ecuación diferencial, entonces vamos a proceder a resolverla. Entonces, aquí está la ecuación diferencial. Inmediatamente nos damos cuenta que es una ecuación diferencial tipo separable. Entonces procedemos a multiplicar. Esta parte que está multiplicando dividiendo pasa multiplicando, y esta parte que está multiplicando pasa dividiendo, que es esto que estamos viendo acá. El AB, como es una constante, la podemos dejar del lado izquierdo. Entonces del lado izquierdo queda menos 8pi entre 45AB por dt es igual a 1 menos h sobre 4 más h cuadrada entre 64 sobre h de h. Aquí lo que, para resolver esta ecuación, procedemos a la integración, ¿verdad? Al hacer esta división vemos que queda h a la menos 1/2 menos 1/4 h a la 1/2 más 1 sobre 64 h a la 3/2. Esta parte permanece igual. Calculamos las integrales. Aquí vemos que esta integral afecta a este espacio de acá, ¿verdad? Pero del otro lado, esto es una constante también, y entonces podemos sacarla de la integral y queda de esta manera, ¿verdad? Entonces, y aquí es donde vamos a calcular las integrales, ¿verdad? Las integrales. Entonces, la integral de h a menos 1/2 nos da 2h a la 1/2. La integral de menos 1/4 h a la 1/2 nos da menos 1/4 por 2/3 por h a la 3/2. Y la integral de h a la 3/2 de 1 sobre 64 nos da 1 sobre 64 por 2/5 por h a la 5/2. La integral de este lado nos da menos 8pi entre 45ab, esto por t. Entonces aquí efectuamos el producto y queda 2h a la 1/2. Aquí queda 1/6 de h a la 3/2. Y aquí queda 1 sobre 60 h a la 5/2. O sea, es 2 entre 64 por 5. ¿Verdad? Y esto es igual a menos 8pi sobre 45ab por t. Aquí procedemos a factorizar h raíz para que aquí queden exponentes enteros y nos facilite un poco los cálculos. Ahora vamos a proceder a buscando los límites o sea, los valores iniciales. Cuando t es igual a 0, sabemos que el tanque está lleno, o sea, es decir, h es igual a 8. Y eso implica que c va a ser igual a raíz de 8 por 2 menos 1/6 de 8 más 160 por 8 al cuadrado.
Haciendo esta operación, raíz de 8 es igual a 2 raíz de 2. Y toda esta operación nos da 15 entre 16, donde 16 es el mínimo común múltiplo de 163, ¿verdad? Y esto es igual a raíz de 2 por 15 entre 8. Ahora, ¿qué pasa cuando h es igual a 0? Cuando h es igual a 0 quiere decir que el tanque está vacío y tenemos que calcular cuánto vale t. Entonces, 8pi sobre 45 por AB por t es igual a raíz de 2 por 15 sobre 8, ¿verdad? Resulta porque en este caso h es igual a 0, todo el lado izquierdo desaparece y despejamos la t. ¿Y qué es lo que sucede? T va a ser igual a raíz de 2 por 45 por 15 por AB, que es 8 tangente de pi sobre 8 por 2 al cuadrado, entre 8pi por 8, 8 por 8, 64 pi. Efectuando todas las simplificaciones, nos queda 675 sobre 2 por raíz de 2 por tangente de pi sobre 8 sobre pi, que son los valores irracionales que no podemos simplificar. Y esto nos da aproximadamente 62.93 segundos. O sea, poco más de un minuto nos toma en vaciarse el tanque que estábamos estudiando. Bueno, pues espero que esto sea de utilidad, ¿verdad? Y les doy las gracias.